Bueno, ahora vamos a hacer un análisis a partir de los conceptos que fuimos trabajando hasta ahora, ¿sí? De acuerdo a lo postulado por Van Benist, y las consignas en primer lugar vamos a leer un texto y luego vamos a trabajar con consignas típicas de parcial. ¿Sí? Lo que vamos a ver es, bueno, un ejemplo de análisis, ¿no? Vamos a leer el texto. Este texto ahora vamos a ir a la fuente, empiezo a leer. Desde distintos colectivos se manifiestan las ideas utilizando un lenguaje inclusivo para referirnos a ambos sexos, en lugar de utilizar el masculino los para el plural. Por eso oiremos eso de trabajadoras y trabajadores, los y las estudiantes o parado a paradas. Acá me detengo en la lectura. Fíjense que parado es una palabra típica del español de España, ¿sí? Del castellano de España, y significa desocupado, ¿sí? Desocupado, desocupada. Seguimos. Y es que no da lo mismo utilizar solo el masculino que engloba a todos. Es el típico argumento que utilizan las personas ante este uso de la lengua, argumentando que el lenguaje no soluciona la totalidad de los problemas derivados del género, el sexismo o el patriarcado, y que no es el problema fundamental, además de que es la forma más fácil de expresarnos tradicionalmente. Es cierto que la sociedad asimila el uso del masculino al plural y además que el lenguaje no soluciona la totalidad de los problemas de desigualdad. Pero tal y como el sexismo se aprende, el lenguaje no sexista también. Y por esta razón debemos hacer un esfuerzo en nuestra forma de pensar y de hablar, y poco a poco en nuestra vida cotidiana iremos asimilando que con el lenguaje se construye el pensamiento, y esto refuerza la lucha contra la desigualdad y el sexismo. Investigaciones sobre cómo afecta la lingüística en nuestra concepción de las cosas y las personas nos muestran que la ocultación de la mujer en el lenguaje o la utilización de palabras de un género u otro, dependiendo de si lo que queremos designar es bueno o malo, así como la percepción de mayor valoración para profesiones si las utilizamos en masculino en lugar de en femenino, son ejemplos de que el lenguaje es importante en la imagen subconsciente que nos creamos de nuestra sociedad y las personas que la componen, y en la manera en que las percibimos y cómo las valoramos. Se hace imprescindible para superar las desigualdades entre hombre y mujer, y para hacerlo es necesario, entre otras cosas, la ruptura con los roles tradicionales y el reconocimiento de las mujeres, tanto en la historia como en el lenguaje, asumiendo que lo que no se nombra no existe, de la misma forma que lo que se nombra. Debemos plantearnos esta nueva forma de expresarnos como la base desde donde afrontar el conflicto en los roles de cada género, al igual que se afrontan el conflicto de clases, y no caer en la excusa fácil y el error de que es más importante hablar del proletariado, la mercancía, cuestionar la existencia del dinero o la destrucción del Estado que del patriarcado. Todos estos asuntos se hacen imprescindibles para la construcción de una sociedad anarquista, pero siempre combinando el medio de alcanzarlo con el fin que se alcanza, y no utilizando el lenguaje del sistema actual, su forma de actuar para, de forma espontánea y por arte de magia, alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Eso es mucho más utópico de lo que nosotros y nosotras queremos. Bien, este texto lo escribió Alfonso Molino, se llama De raíz contra el sexismo. Fue publicado en una página web que se llama Cultura y Anarquismo blogspot.com.ar en 2014. Bien, vamos a comenzar con el análisis. La primera consigna que vamos a analizar luego de haber leído el texto es defina deíctico y caracteriza el alcance del nosotros. Sí, bueno, acá en principio vamos a definir el concepto de deíctico, entonces vamos a decir, bueno, de acuerdo con el lingüista francés Van Benist, el deíctico es un individuo lingüístico,
es una forma vacía que se actualiza en cada enunciación. Bueno, definimos el deíctico. Recuerden construir una definición, tener la idea es que ustedes vayan haciendo las consignas, ¿sí? Y recuerden que es muy importante la definición de los conceptos. Bien, y por otro lado vimos que los deícticos teníamos deícticos personales, deícticos espaciales y deícticos temporales. Bien, cuando nos dice el alcance del nosotros, ahí ¿qué teníamos que ver? Si ese deíctico particular, la primera persona del plural, recuerden que podía ser exclusivo o inclusivo. ¿De qué dependía? De la inclusión o exclusión del enunciatario, ¿sí? Entonces, acá necesitamos ver eso. Bien, vamos a empezar la lectura. Investigaciones sobre cómo afecta la lingüística en nuestra concepción de las cosas y las personas nos muestran. Acá marcamos el primer deíctico, ¿sí? Primera persona del plural, ¿sí? Sigamos. Nos muestran que la ocultación de la mujer en el lenguaje o la utilización de palabras de un género u otro, dependiendo de si lo que queremos designar es bueno o malo, así como la percepción de mayor valoración para profesiones, si las utilizamos en masculino en lugar de en femenino, son ejemplos de que el lenguaje es importante en la imagen subconsciente que nos creamos de nuestra sociedad. Bueno, acá marcamos todas las primeras personas del plural, ¿sí? Es decir, deíctico de primera persona del plural, el nosotros. El nosotros está, digamos, marcado en el verbo, ¿sí? Cuando decimos nuestra, no, bueno. Bien. Ahora, ¿quién es ese nosotros construido en este discurso? Las personas, nosotros las personas. Entonces, investigaciones sobre cómo afecta la lingüística nos muestra, utilizamos quiénes, los hablantes de una lengua. Es decir, que incluye al enunciatario, nosotros las personas. Es un nosotros, el alcance del nosotros es nosotros las personas. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo párrafo. Debemos plantearnos esta nueva forma de expresarnos como la base desde donde afrontar el conflicto en los roles de cada género, al igual que afrontan el conflicto de clases. Al igual que se afrontan el conflicto de clases y no caer en la excusa fácil y el error de que es más importante hablar del proletariado, la mercancía. Bien. En esta primera parte de este párrafo, debemos plantearnos la forma de expresarnos también en nosotros las personas. ¿Sí? Bien. Vamos a la segunda parte. Todos estos asuntos se hacen imprescindibles para la construcción de una sociedad anarquista, pero siempre combinando el medio de alcanzarlo con el fin que se alcanza, y no utilizando el lenguaje del sistema actual, su forma de actuar, para de forma espontánea y por arte de magia alcanzar una sociedad justa e igualitaria. Eso es mucho más utópico de lo que nosotros y nosotras queremos. Bien, acá en esta última parte, claramente vemos que este nosotros y este nosotras construye, es otro alcance, no es nosotros y nosotros las personas, sino nosotros y nosotras las y los anarquistas, los que desean una sociedad anarquista. Bien, entonces fíjense que en el mismo discurso podemos tener distintos alcances de ese nosotros. ¿Qué es lo principal? Determinar ese alcance, ¿sí? Bien. La segunda consigna dice, defina modalidades y reconozca y explique el uso de una modalidad de enunciación en el párrafo 2 y una modalidad de enunciado en el párrafo 3. Bien, en el párrafo 2 lo vamos a leer, es el que está acá y dice, ¿y es que no da lo mismo utilizar solo el masculino que engloba a todos?
es el típico argumento que utilizan las personas ante este uso de la lengua, argumentando que el lenguaje no soluciona la totalidad de los problemas derivados del género, el sexismo o el patriarcado, y que no es el problema fundamental, además de que es la forma más fácil de expresarnos tradicionalmente. Bien, acá vemos la modalidad de enunciación interrogativa, ¿sí? Signos de interrogación, o sea, la primera parte de este párrafo tenemos la modalidad de enunciación interrogativa y luego aseverativa. ¿Por qué usa la interrogativa? ¿Por qué en esta parte, digamos, hay dos cuestiones acá? ¿Qué hace? Interpela directamente ¿a quién? A ese enunciatario. Está trayendo la voz opuesta, la voz contraria. Es la pregunta que se hacen los que están, ¿quiénes? Los que están en contra del uso del lenguaje inclusivo. Entonces, es importante porque esta interrogación lo que hace es directamente interpelar, ¿sí? Bien, y vamos a buscar una modalidad de enunciado en el párrafo 3. Recordemos que las modalidades de enunciado tenían que ver con la certeza, la probabilidad, la verdad, la falsedad, la certeza, bueno, la veracidad. Bien, es cierto, leemos, es cierto que la sociedad asimila el uso del masculino al plural y además que el lenguaje no soluciona la totalidad de los problemas de la desigualdad, pero tal y como el sexismo se aprende, el lenguaje no sexista también, y por esta razón debemos hacer un esfuerzo. Bueno, entonces tenemos, por un lado, una modalidad de enunciado lógica, que tiene que ver con la certeza, es cierto, y otra que tiene que ver con el deber. Por esta razón debemos hacer un esfuerzo. Bien, entonces, a medida que vamos marcando, ¿para qué estamos haciendo este ejercicio? Para ir haciendo una lectura crítica, ¿sí? Y ver cómo se construye el enunciador de este texto y cómo construye el enunciatario. Vamos a pasar a la consigna 3, que dice analice y explique el efecto de sentido de tres subjetivemas. Bien, entonces vamos a ver sexismo, patriarcado, ahí tenemos dos subjetivemas, desigualdad, ¿sí? Refuerza, lucha, ¿sí? Bien, bueno, nos quedamos con esta ocultación. Tenemos subjetivemas. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros decimos, bueno, los siguientes subjetivemas, ¿qué sentido tienen? ¿Cuál es el efecto de sentido? O sea, aparece el sexismo y el patriarcado como, digamos, cuestiones, juicios de valor absolutamente negativos a los que el enunciador se opone. Cuando nosotros vemos estos subjetivemas tan negativos, nos muestran un enunciador muy crítico. ¿Qué es lo que critica este enunciador? Justamente el sexismo, el patriarcado, ¿sí? Cuando hablamos de la desigualdad, también son subjetivemas que marcan un juicio de valor muy negativo. La desigualdad de clase, la desigualdad de género, digamos, en este texto. Entonces, a partir de lo que fuimos marcando, ¿sí? Nosotros podemos caracterizar al enunciador y al enunciatario. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, nosotros ahora la consigna 4 dice caracterice al enunciador y al enunciatario de este texto. Bien, a través de todas estas marcas, estas huellas, estas formas lingüísticas que van delineando, construyendo esa imagen discursiva del enunciador y del enunciatario. Bien, ¿qué características tiene este enunciador a partir de todo lo que fuimos marcando? Bien, es un enunciador que sabe del tema, ¿sí? Es un enunciador que sabe del tema y es un enunciador muy crítico, posicionado ideológicamente. Digamos, se ubica
desde una perspectiva anarquista, y se muestra muy crítico a partir de su posicionamiento respecto del patriarcado, de la desigualdad de clases y también de género, ¿sí? Entonces, por un lado, digamos, es un enunciador que sabe de lingüística, hay muchas menciones acerca de el rol del lenguaje, vimos la modalidad de certeza, ¿sí? ¿Y a quién le habla? ¿A quién le habla? ¿Quién es el enunciatario delineado en este texto? Bueno, le habla a alguien que tiene medianamente un horizonte ideológico similar, que sabe, que, digamos, le interesa la problemática, digamos, la lucha de clases, ¿sí? Ven que utilizando ese subjetivo nos posicionamos ideológicamente, es decir, ese enunciador se construye y construye un enunciatario que también, digamos, tiene saberes políticos, tiene saberes lingüísticos, y le da argumentos y es alguien interesado en su sociedad, ese enunciatario también. Entonces, lo que es importante es, en principio, ir haciendo este recorrido. Por un lado, tenemos que saber definir, tenemos que estar en condiciones de definir qué es un deíctico, ¿sí? Qué es una modalidad de enunciación, qué es una modalidad de enunciado, qué es una modalidad de mensaje, qué es un subjetivema, ¿sí? Tenemos que poder definir, porque la mayoría de las consignas nos piden definir, y luego buscar en el texto y explicar el efecto de sentido. Es decir, no alcanza con encontrar, sino que tenemos que ver, luego esto nos tiene que servir para poder ver cómo se muestra, cómo es esa imagen del enunciador, ¿sí? En el texto, ¿sí? En ese discurso particular. Es muy importante, digamos, que podamos hacer esto. Todo lo que decimos cuando caracterizamos al enunciador lo mostramos con ejemplos del texto, ¿sí? Si yo digo, se posiciona políticamente, esto lo podemos ver, por ejemplo, y cito una parte del texto en la que lo veo. Bien, bueno, dejamos aquí.